Buenos días de nuevo. Gracias por esa caricia emocional que me acabas de dar. Khalil, ayúdame, ese presentación tan hermosa, Khalil la preparó, ¿verdad? O esa no fue, o esa yo la saqué de... por eso la inteligencia artificial él le dio los parámetros y me creó esto, muy interesante, ¿verdad? Este tema lo saqué de online, pero luego de haber leído una revista que la regalan en Natucentro, que el señor me trajo y vi lo de las emociones, yo contra, esto está bueno para recrearlo desde la visión espírita. Y recordando, hace mucho tiempo había dado el tema y lo recuperé y lo edité y lo puse más actual, ¿verdad? Así que hoy vamos a crear conciencia, conocimiento del impacto de las emociones en tu salud física y emocional. Entonces, cuando hablamos de emociones, hay unas emociones que son de baja vibración y hay unas vibraciones de emociones que son de bien alta vibración. La tarea de nosotros como seres humanos es cómo convertimos esas emociones que son propias del ser humano. No se sienta mal, todo el mundo lo siente, pero cómo yo transformo esas emociones negativas que nos causan daño a unas de muy alta vibración. Y fíjate que siempre se dice, tenemos que transformarnos, la transformación íntima, todas esas cosas que se supone que hagamos día a día, pero tenemos las herramientas. Nuestra cultura nos enseña cómo trabajar con nuestras emociones. La contestación es no, porque estamos siempre reactivos. No analizamos de antes y esto se practica como cualquier otra tarea, ¿verdad? Entonces, todas estas emociones son propias del ser humano. Miedo, ira, rencor, culpa o remordimiento, eso está dentro de nosotros. Y muchas de esas cosas son el detonante de otras vivencias que hemos tenido en otras existencias, cosas que no pudimos manejar ni resolver. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento, porque la sociedad de aquel entonces no nos ayudaba a agenciar. Es más, mientras más violento, mejor, porque eras el que protegía el reino, ¿verdad? Así que salimos de toda aquella barbarie a esta humanidad que se supone que no seamos reactivos, sino proactivos. Y para eso hay que hacer un gran esfuerzo, un reto, transformarnos, que es lo que dice el espiritismo que debemos hacer. ¿Cómo trabajamos con el resultado de la ansiedad, preocupación y tristeza? ¿Cuánto tiempo nos anclamos en eso? Y en un libro que estamos discutiendo, dice que las mujeres nos preocupamos el triple por las cosas que nos rodean. Y yo me quedé pensando, ¿será verdad? Yo creo que sí, porque nosotros nos preocupamos antes de que ocurra el evento, durante el evento y después del evento. ¿Qué tenemos en nosotras diferente a los hombres? Pues tenemos estrógenos, es la que más tenemos progesterona. Algo hay diferente en el cerebro de las mujeres versus el cerebro de los hombres. Y eso es normal, ojo, pero ¿cuánto tiempo permanecemos en esa vibración? Paz, armonía y gratitud es dentro de las emociones las más de alta vibración. Esa es la meta, alcanzar paz, armonía y gratitud. Y eso se va cultivando día a día. El amor, la confianza y la fe razonada, que es la que se supone que estemos cultivando. Pues tenemos un gran proyecto con nosotros mismos, ¿verdad? Y más aún ser el ejemplo para los que gente que nos rodea. Entonces, el periespíritu, que es ese cuerpo sutil que rodea al espíritu, lo vamos a repasar, es el puente entre el espíritu y el cuerpo físico, pero no es un solo, meramente un puente. Es un acumulador, tiene más importancia de lo que inicialmente se había discutido por Kardec, ¿verdad? Entonces, el periespíritu o cuerpo espiritual también se le llama así.
Es el reflejo fiel de nuestra moralidad, de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones y sentimientos. Este no cambiará hasta tanto el espíritu no se modifique. Lo explicó Allan Kardec. Pero decirlo ahí es fácil. Pero entonces, ¿cuánto esfuerzo debemos hacer? ¿Cuántas reencarnaciones tenemos que tener? O sea, dicho así, parece sencillo, pero es bastante trabajoso porque trabajar con uno mismo es la tarea más difícil que tenemos, ¿verdad? Entonces, este, sigo por aquí. Me pueden interrumpir las veces que sean necesarias. Dime, Roberto. Sí, en cuanto al perispíritu, yo lo que puedo ver ahí es que es como el cuento que decimos aquí, meter la mano en la cabeza, sacar cosas de ahí, poner cosas nuevas. Es más o menos algo así. Algo así. Entonces, las referencias es un escrito por José Ignacio Modamio que se llama Entre el cielo y la tierra, de San Martín de Valdeiglesias de Madrid. Espiritismo, descargas revistas de la Federación Espírita Española y la revista que fue la que se me olvida el nombre, Arnaldo me prestó, me regaló, que es Pure and Healthy. Hay muchos temas de espiritualidad allí, que hablaba de la biología de las emociones y escritos en general de William Colón, ¿verdad? Entonces, repasando, siempre vemos la otra imagen. Estos son imágenes que se crean para tratar de explicar un concepto extremadamente difícil. Cuando nosotros hablamos del espíritu, que es la chispa, en el libro de los espíritus no describe mucho, habla de la chispa, ¿verdad? Es la esencia inmaterial e inmortal, que es el centro de conciencia y voluntad, la chispa. Eh, Pregunto, ¿los mediums pueden ver esa chispa? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque está junto con ese cuerpo sutil que los recubre, ¿verdad? El cuerpo espiritual o envoltura energética se registra y transmite las vibraciones de pensamientos, sentimientos y emociones. Es el puente entre el espíritu y el cuerpo físico. Una vez el espíritu adquiere su cuerpo espiritual o periespíritu, nunca jamás se va a deshacer de él. Lo que pasa que en la medida que ese espíritu se va purificando, va alcanzando niveles bien altos de vibración, ese periespíritu se hace cada vez más finito, más sutil, casi imperceptible, pero siempre va a estar allí y es lo que permite habitar en los planetas que en la mayoría son físicos, ¿verdad? Ahí sabemos que hay planetas que son gaseosos, pero ese perispíritu va a ayudar a tu poder interrelacionar con el planeta en que vives. Y estamos hechos de eso, ¿verdad? Y el instrumento, que es el cuerpo físico, no se debe subestimar. ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo físico que tienes que cuidar. Sin llegar a ser egoísta, hay que cuidar nuestro cuerpo físico principalmente en estos días donde hace extrema calor. Cuando ya la temperatura pasa de 90, hay que buscar la manera de hidratar el cuerpo y no se hidrata simplemente con agua. Hay que buscar la manera de cuidar nuestro instrumento, que es el que tenemos, hasta que desencarnemos, ¿verdad? Entonces, mira esto. Esta la encontré ayer y yo tengo que ponerla porque es que va justo. Dice, el periespíritu es el archivo vivo de nuestras batallas. Quedas grabado no como un recuerdo, sino como una carga vibratoria. Todo lo que hay en el universo vibra y cada cosa que hay en tu periespíritu vibra. Los traumas son la parte negativa, que esos traumas pueden ser de otras existencias. Los miedos, los apegos, ¿cuántos espíritus hemos atendido que todavía están velando el entierro o la cosa que enterraron en el patio de su casa hace miles de años atrás? Las culpas o remordimientos, los resentimientos.
los viejos patrones y muchos de esos viejos patrones han sido aprendidos en tu niñez. No sé si alguna vez se has sentado a pensar por qué yo actúo de esta manera en determinadas situaciones. Ah, es que mi mamá actuaba así, ah, que mi papá actuaba así. O tal vez son patrones aprendidos de otras existencias, pero eso está ahí grabado. Y cuando tú rompes esos viejos patrones, te liberas, porque si fueran, es como si fueran las cadenas que te esclavizan. Dime, Roberto. Interesante porque la psicóloga me dice a mí, háblame de tu vida pasada cuando eras joven, y ve el momento más traumático o que yo me recuerdo, y de ahí ella saca conclusiones para entonces quizás dar una medicación o dejar ver qué es lo que tú, ¿verdad?, traes contigo. Pero encima de eso también, si nosotros estudiamos y nos vamos más allá, como estamos estudiando aquí ahora, sabemos que no todo comienza desde que nacemos en esto, No, sino no, que no, también no. traemos un bagaje Claro, bastante. grandísimo, es como una chiringa que tenemos con una cosita con el jabo atrás. Sí, Entonces ahí es que está la cuestión. sí. Mira, dice, aunque tu mente diga, ya superé eso, ojo, tu mente de ahora, la actual, tu cuerpo sigue reaccionando y tu energía sigue condicionada. Hasta que no se resuelva lo de arriba que le leí, seguirás en esa misma vibración. El cuerpo no miente, revela lo que el ego todavía oculta. Y hay muchas condiciones de salud que provienen de lo de arriba, ¿verdad? Tienes una tensión, un estrés que tú dices, ¿cuál es la razón? Si ya yo dejé de trabajar, mira que ya yo crié a mis hijos que da mucho estrés. ¿Por qué tengo tanto estrés? ¿Por qué? Dime, prende allí. Sí, Madeline, ajá. te pregunto si porque dice el archivo vivo de nuestras batallas. Eso es son los registros acá, chicos. Ah, he leído algo y yo creo que sí, que es lo mismo, ¿verdad? Algo que no se resolvió, que está allí en tu perispíritu vibrando y atrayendo. Ahí es que viene el problema porque atraes. No es cuando el espíritu dice, pero si es que ella se acuesta a dormir y me atrae. Tú dices, ¿qué? ¿No? Él me está pensando en mí todo el tiempo. No, es una vibración y esa vibración atrae, ¿verdad? No, no es tan consciente, ¿verdad? Dice, la verdadera liberación es integrar conciencia plena, entiéndase conocimiento pleno, perdón profundo, no es decir al otro te perdoné de la boca para afuera, no, no, va más allá, ¿verdad? Respiración consciente, que en nuestra cultura no nos enseñan a respirar, hay que aprenderlo de otras culturas. La vibración elevada, no es que no tengas miedo, es cómo yo cambio ese miedo por otra cosa conscientemente. Presencia en el ahora, yo estás viviendo hoy. El ayer fue ayer y el futuro no sabemos, es el hoy. ¿Ah? Y el amor que se transforma. Sanar es un acto de honestidad profunda. Permitir que la luz recobra cada célula, cada célula. O sea, que cuando caminas al sol de la mañana principalmente, que tú recibas ese sol sin el miedo que vas a coger cáncer en la piel, porque ese sol no es el que te da cáncer en la piel. Es haberte tirado en la arena con aceite de baby oil, ¿se acuerdan? Aquella mala costumbre. Yo sé que ustedes no se ponían baby oil, pero había gente que sí se ponía baby oil a chichajarse, ¿verdad? Dice, disolver bloqueos emocionales y para eso hay que necesita uno ayuda. Para eso están los profesionales, ¿verdad? Alinearte con tu esencia, con tu espíritu, no negar, ¿verdad? Y elegir responder con amor. Y ahí es que viene lo arduo. ¿Cómo yo le respondo con amor a esta persona que vive cerca de mí? O que es mi pariente, o es mi hijo, o es mi hija, lo que sea. ¿Cómo yo respondo con amor? Pues eso hay que trabajarlo todo el tiempo, ¿verdad? Dice, tu cuerpo es el mapa de tus deudas, yo cambiaría tus compromisos, ¿verdad? Y conquistas espirituales. Tu cuerpo, no intentes convencer a tu mente de una paz que tus nervios todavía no conocen.
Así que somos algo holístico, completo, pero ¿nos han enseñado a trabajar con esto? No, ¿verdad? Somos puro instinto. Todavía estamos en la etapa de los cromañones, de los homínidos, reaccionando a cosas del ambiente. Dice, ¿cómo se pueden definir los sentimientos y emociones? Y podemos hacer una lista grandísima, ¿verdad? De todos los sentimientos y emociones. Son estados vibratorios del ser que determinan la salud y armonía de nuestro perispíritu. Y por eso hay que tomarlo en serio, cada pensamiento, cada emoción que tenemos. Emociones y sentimientos como estados vibratorios alcanzan al espíritu a través del perispíritu, que registrando y transmitiendo le llena de experiencias necesarias para su evolución. Así que recibimos del medio ambiente, todo el medio ambiente y de los seres que nos rodean. Estamos recibiendo. No sé si alguna vez has sentido el placer de acariciar un pejito dócil. Hay un intercambio ahí hermoso de amor, de energía. O la gallinita. Es una gallinita que yo la llamo y a ella le encanta que uno la abrace. Parece una tontería, pero hay un contacto, o un gatito, ¿verdad? Ese contacto. Pero también nosotros tenemos grabados en nuestro cuerpo espiritual o perispíritu unos traumas, como dije, unas emociones no canalizadas que van a ser proyectadas al exterior. Y por eso que la gente dice, es que llegó y me cae tan mal, o me cae tan bien, o tú tienes algo que me gusta, ¿verdad? Porque esa es la afinidad que se crea entre los seres humanos y entre los animales, porque vibran de la misma manera. Y el final es amor. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Verdad? ¿Cómo trabajamos con eso? Dice, hay una relación estrecha entre el funcionamiento del cuerpo orgánico, tu cuerpo físico, y las funciones vibratorias del cuerpo espiritual. Y eso lo dijo William Colón en uno de sus escritos. Hay una relación entre eso. De hecho, habló sobre cómo desencarnar conscientemente. ¿Por qué? Porque te caíste de un caballo, te diste un golpe, desencarnaste, como esa herida no sanada quedó escrita en tu perispíritu, ¿verdad? Dice, el cuerpo orgánico es el reflejo del cuerpo espiritual. Así que cuando todos los achaques o la mayoría de los achaques tienen un origen, ¿verdad? Dice, el perispíritu es la sede de la memoria extracerebral. Entiéndase que esa memoria no está en tu cerebro, está ahí vibrando, ¿verdad? Y almacén de toda la información que a su vez se transmite al espíritu. Hay como un intercambio de todas esas vibraciones, especialmente cuando existe una carga emocional asociada. Entonces, fíjate que cuando yo era un ejemplo, no quiero mencionar a nadie, pero cógete el ejemplo de Michael Jackson, ¿verdad? Que está la película por ahí. Y fíjate cómo la autoridad del padre, que lo que pensaba era en la cosa material, cómo lo castigó físicamente. Y eso tiene un impacto bien negativo. No sabemos qué existencias trajo, pero el éxito de él impactó a toda la humanidad, no solamente a Estados Unidos. Entonces, ¿pudo él transformar ese dolor y ser feliz? No pudo. Eso se convirtió en una condición física que es el lupus, donde pues, se fue deteriorando. Otra condición que es el vitiligo. O sea, tú dices, pero a mí me maltrataron también de chiquito y no me pasó, pero habría que ver qué tipo de espíritu es, ¿verdad? Como él no pudo entender por qué su papá lo maltrataba de esa manera, ¿verdad? Dice, la frecuencia vibratoria de las emociones, y ahí tienes, ¿verdad? Cuando es expandido, ¿verdad? La más alta es la iluminación, que es el conocimiento completo, la paz, la alegría, el amor, el razonamiento, la aceptación, voluntad, neutralidad. Y el coraje aquí no es de rabia, es de tener fuerza para hacer cosas, ¿verdad? Courage. Yo entiendo que hay una palabra mejor para coraje, ¿verdad?
Pero lo que es detrimental es el orgullo, la ira, el deseo. Y el deseo aquí no es tener metas de que quieres llegar a cierto nivel, ¿verdad? Es el deseo material, ¿verdad? El temor, todos tenemos temor, eso es propio de la humanidad. El sufrimiento, apatía, culpa, vergüenza. Entonces, ¿cómo pasamos de ese estado vibratorio a lo más alto? Tenemos que hacer mucho esfuerzo, tener mucho courage, ¿no? Valentía para llegar allí y querer hacerlo. Dice, el periespíritu o cuerpo espiritual es todo energía y refleja fielmente el estado vibratorio promovido por nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Cuando el espíritu obsesor te ataca o viene hacia ti, tú le estás abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque estás en un estado vibratorio que lo atrae. Por eso una vez, exacto, pues si tú lo estás viendo, tú no mismo no te ves, pero él lo ve, entonces lo atraes hacia así como un imán. Entonces, el gran esfuerzo es que yo cambio, que muchas cosas cambio en mí para evitar seguir siendo el imán que lo sigue atrayendo. Es un reto, ¿verdad? ¿Cómo lo hago conscientemente? Dice, el espíritu a través de su envoltura periespiritual recibe en forma directa y permanente la impresión de sus pensamientos con sus cualidades buenas o malas. Las buenas sí funcionan, pero el ser humano por naturaleza humana casi siempre piensa en lo malo primero para después corregir. Y es un mecanismo que tiene siendo animal, ¿verdad? Somos animales, y es el mecanismo que te advierte que tienes que arrancar, irte. El problema de eso es que si te mantienes en esa vibración, sube en tu cuerpo una hormona que se llama el cortisol, que en los boricuas está por los quintos cielos porque siempre estamos en la batalla. Lo que antes sirvió para huir y escapar de un mamut que me viene a atacar, ahora estamos en continuo producción del cortisol. Y lo primero que se daña es la tiroide. Y con la tiroide comienzan a dañarse un montón de cosas, ¿verdad? Dice, el periespíritu es el reflejo de fiel de nuestra moralidad. Y ahí entiéndase las virtudes alcanzadas. Honestidad. Pueden ir mencionando cuáles son esas virtudes. Humildad. ¿Qué más? Empatía, fraternidad, caridad, todo eso está escrito allí, ya lo conquistaste, está allí. De nuestra forma de pensar y de nuestras emociones y sentimientos. Hay gente que, principalmente los que se criaron allá en China, Japón, que tú dices, a veces yo he visto series que dicen, pues esa gente no reacciona, pues es que somos caribeños y pensamos de una manera diferente. Y ellos se mantienen aparentemente en una paz y una tranquilidad bien tremenda. Aquello vibró, hubo un terremoto de 8 y nosotros acá con uno de 6 estamos muriéndonos, ¿verdad? Así que sí hay un balance, ¿verdad? Una cosa aprendida. Este no cambiará hasta tanto el espíritu no se modifique. Y la pregunta es, ¿cómo lo modifico? Porque no se modifica. Hay dos maneras de modificarlo, ¿eh? Conscientemente con mis acciones o la vida te va a ir dando experiencias duras hasta que te modifiques. ¿Cómo dejo de ser materialista? Piense todas las cosas que me pueden ocurrir para dejar atrás, ¿verdad? Así que o lo modificas tú a conciencia o la vida te va a poner la experiencia para que la modifiques, ¿verdad? Son tan importantes las emociones para el periespíritu que una de sus partes, el cuerpo espiritual, también es llamado cuerpo emocional. A veces me pregunto, o sea, algunos espíritus dicen que hay migraciones de muchos seres que llegan a la tierra porque necesitan la experiencia terrenal
¿Qué cosa nosotros tenemos que no tienen aquellos planetas? ¿Qué no tienen? Emociones, ¿verdad? Emociones. Siempre en la parte, sí, pero sufrimos porque no entendemos, porque si entendiéramos, no sufriríamos. Ah, ¿tú crees? ¿Quién sufre más, las mujeres o los hombres? Es que leí algo que decía que las mujeres sufren el triple porque le damos más vuelta a las cosas que los hombres. Los hombres van al grano, o me equivoco. Tienes eso asignado. Ah, no, seguramente que sí. Ella dice que el hombre es más práctico. Recuerden usar el micrófono, por favor. Es más práctico, va al grano, ¿verdad? Dice, el periespíritu o cuerpo espiritual está compuesto del fluido cósmico universal, está hecho de lo mismo, pero condensado en un paquetito, cada uno de nosotros somos parte de eso, y es afectado tanto por los fluidos que generamos, yo creo que ahí no tenemos conciencia de que estamos emanando esos fluidos todo el tiempo. Hay seres, hay personas, mediums, que emiten más de esos fluidos y esos mediums que emiten muchos de esos fluidos pueden lograr que se materialicen cosas. Pueden ser espíritus o pueden ser de aporte, o sea, que fabrican cosas y las traen. Pues a veces somos nosotros mismos. Hemos recibido aquí personas que llegan despavoridas porque las cosas de su sala comienzan a moverse y quieren que le quiten eso. Y es la misma persona que está generando esos fluidos que le sirven a los espíritus para que se manifiesten. Pero el origen es el ser humano, ¿verdad? Dice, es afectado tanto por los fluidos que generamos como los que asimilamos del medio ambiente por sintonía. Entonces, de igual manera, si yo voy a disfrutar a la playa y para mí es mi lugar feliz, y cuando yo veo ese mar azul turquesa, no hay oleaje, esos son los momentos en que está hermoso, ¿verdad? No me molestan las algas, aunque casi nunca hay algas. Los pececitos vienen a visitar y nos tocan. Hermoso. Entonces yo sintonizo con eso hermoso. O cuando voy a un bosque, porque las plantas tienen una energía bien particular. Hay árboles que tienen más y hay otros que menos. Y yo disfruto de esa naturaleza y me siento feliz, pues yo estoy sintonizando con eso bueno del medio ambiente. Pero si yo llego a la playa y cuando yo era chiquita vi a mi mamá gritar despavorida porque la tocó un pedacito de alga, ¿qué se me va a grabar a mí en la mente? Que eso es peligroso y no voy a disfrutar de la playa, ¿verdad? O tal vez yo era una niña así media atrevida y me zumbé al agua sin flotador y casi me ahogo. Pero entonces mis papás, en vez de ayudarme a salir de ese trauma, dándome clases de natación, siguen fomentando que no vas más para el agua porque te puedes ahogar. Y eso se queda en la mente de la persona y no lo puedes superar. Por eso es que hay que ayudar a las personas a superar esos traumas que se quedan, ¿verdad? Claro. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos frente a los chiquitos. Mira, hay gente que ve un lagartijo y se quiere morir, que casi tienen accidentes, ¿entiendes? Entonces, ¿de dónde sale ese miedo irracional? Él tiene que haber visto a alguien gritando despavorido o por una cucaracha o por un lagartijo, lo que sea, ¿verdad? No sé. Déjame decirle un Dime. cuento aquí pequeño. Ujú. Cuando mis niñas eran pequeñas, yo lo llevaba a la escuela porque yo era el que estaba el tutor. Y en las reuniones eran más mujeres las madres que hombres. Siempre. Prácticamente yo estaba solo allí. Sí, Y desprotegido. protegido. Entonces una maestra, había unos temas que estaban hablando de los niños, preocupaciones, ¿verdad? De los niños, en el estado, ¿verdad? De que los padres son violentos, que los niños escuchan. Y entonces me dijo, caballero, ¿usted puede decir algo? Y yo estaba bien asustado. Y entonces me acordé de algo que yo hacía. Era que se iban un domingo, un sábado en el carro y las dos nenas iban atrás sentaditas y yo iba guiando y la mamá de mi hija estaba al lado mío. Ujú. Se Pégate el micrófono. comenzaba una discusión o comenzaba algo
Y automáticamente yo miraba en el espejo y veía a las nenas sentaditas mirando por la ventana hacia afuera. Eso me hacía ver a mí que la niña estaba mirando hacia afuera, no estaba entretenida, estaba mirando hacia afuera en el limbo, pero Escapando. escuchando el entorno, el ambiente, Claro, la eso afecta acción. mucho. So, yo acostumbraba, eso me sonaba mucho, y yo acostumbraba a decirle a ella, vamos a hacer una cosa, si tenemos alguna diferencia o algo, o la voz se nos va a alzar, o quizás se nos pasa por una mala palabra, que veo que eso viene en camino, vamos a dejar esto ahora y vamos a ver lo que vamos a hacer y después hablamos. Y tengo que decirlo, cuando había una discusión grande en mi casa, yo jalaba por la vecina, le decía, permiso, ¿te puedes llevar a la nena un momento? Porque van a discutir, sí, ten cuidado, o sea, así, y entraba para allá a discutir. Y la regresaba a casa y yo podía ver que estaban medias nerviosas, Que pero no no está escuchaban. viendo esa situación So, negativa. eso me hizo a mí dar la idea en la clase, que todas estas personas cuando están con niños, que sean un poquito más, ¿verdad? Conscientes de que la emoción tuya corra lo que está en lo tuyo. Tú te vas a enfocar en lo que tú quieres ganar en la discusión. Se te olvida el entorno, lo que está alrededor tuyo. Y yo entiendo que estos niños recogen de todo eso y cuando crecen, posiblemente van a tomar la misma acción Van a tuya. hacer lo No, mismo. no puedo con la conversación, voy a meter dos puños o voy a romper esto porque ya no puedo. Así que el reto está, después de haber aprendido, porque todos pasamos por lo mismo, es cómo yo controlo esa emoción de ira negativa ah, todo el tiempo. Es bien retante. ¿Por qué? Porque eso nosotros también lo aprendimos de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos. Y por ahí es que está el reto de cómo cambiamos la humanidad o nuestra sociedad. No es poniendo leyes nuevas, es cómo demostramos el ejemplo, ¿verdad? Es día a día. Que, dice, asimilamos mediante de sintonía, dice, porque tú no lo, normalmente eso fluye, eso se mueve de adentro, es una vibración que fluye de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, casi siempre pensamos en lo negativo primero. Pues como yo automáticamente lo hago diferente. Voy para una cita médica o voy para bregar en el sesco que da mucho estrés. ¿Cómo yo antes de pensar esto me va a ir mal? No, no, ¿cómo yo visualizo pero lo pienso, cómo yo llegué al sitio, saludé, qué sé yo qué, visualicé la persona que me va a atender, pienso las palabras adecuadas y cómo es que yo voy creando esa situación donde eso me precede, eso va al frente. Pero si hago lo contrario, de que esto me va a ir, yo vas a ver el día que me va a pasar hoy por estar en el sesgo metido que no me van a dar el permiso por un dichoso papel. ¿Entiendes? ¿Cómo lo hacemos conscientemente? Ahí es que está el reto. Lo de reacción, o sea que la palabra en sí, reacción, es porque la acción es una acción Exactamente. luego de. Entonces, Pues entonces, aquella persona que está atendiendo en cualquier agencia del gobierno trabaja bajo estrés. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a usar la palabra a favor de, sin decir cosas negativas, pero que queremos una respuesta positiva, ¿verdad? Porque ya vamos prejuiciados de que no, de que le vamos a quedar arriba porque es un incompetente. No, no, no. A mí me funcionaba cuando lo hacía con los papás que venían a visitarme en la escuela, es cuando lo hacía sin coraje. Primero le decía todas las bondades del muchacho, pero le falta trabajar y funcionaba. Es como lo hacemos y usamos la palabra para aumentar cosas positivas y no negativas. Porque si yo empiezo diciendo, no, que es un irresponsable, es un sinvergüenza, no hace nada, el otro va a reaccionar de manera negativa. ¿Cómo lo hacemos a diario? Ese es el reto, ¿verdad? Dice, se clasifican los fluidos en función de su capacidad de armonizarnos o desarmonizarnos y eso se siente. Cuando pasa algo y tú quedas mal, estás completamente desarmonizado. Las emociones junto a los pensamientos y sentimientos establecen el tenor vibratorio del periespíritu. Entonces, ¿cómo nosotros acostumbramos que yo sé que el amor verdadero tal vez se queda corto porque nosotros no lo sentimos, ¿verdad? Pero tal vez
¿qué es lo más cercano que uno puede tener? ¿El amor de madre? ¿Será? Que tal vez si tenemos una buena madre que amamos o un buen padre, puede ser que pensemos en ese sentimiento, aunque tal vez no llegue a lo que es el amor a la humanidad, porque es desinteresado. Pero eso hay que practicarlo poco a poco, paso a paso, hasta que alcanzamos una vibración bien alta. Es un reto, Sí. ojo, ¿verdad? Sí que hay un dicho que dice, no dejes que las emociones opaquen tus pensamientos. Y siempre es así. Y nosotros que en el Caribe, por lo menos, no sé, nuestra cultura es bien reactiva. Como, ¿ves? Cuando se está en una marcha, que pronto va a haber una, ¿verdad? Tú sabes que lo que se exalta es la rabia, o qué sé yo qué, y a veces no hay una preparación previa para alcanzar lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque vas gritando frente a aquellos que también son emocionales, que tienen el poder, y van a pensar que este rollo de personas pelús protestones, que así es que los que protestan no sirven, para ellos no sirven en esta sociedad. Pues, ¿cómo cambiamos esa sintonía a otra cosa? Es un poco difícil, ¿verdad? Porque una vez están protestando, se acercan todos los espíritus que están en esa misma sintonía y ocurren cosas negativas, ¿verdad? Dice, efecto de las emociones en el periespíritu. Las emociones estresantes, ojo, por su capacidad de movilizar energías y recursos, desarmonizan temporalmente el organismo físico y periespiritual. Y piense, pasé un mal rato, entré en ese estrés, porque quiero resolver algo ya y no pude. Me mantengo en esa sintonía hasta 2 o 3 semanas después. Pues estás atrayendo a tu cuerpo físico y aquí es cómo aprendemos a deshacernos de esa sintonía lo más rápido posible. ¿Cómo? Está la naturaleza, están las respiraciones, están crear en la mente cosas bonitas, rodearse de cosas bonitas, qué sé yo. Los sentimientos de paz y armonía, por el contrario, nos acercan al equilibrio y la salud, teniendo en cuenta que prácticamente todas las molestias físicas tienen sus raíces en el periespíritu. Y a su vez, los recuerdos, a su vez, los pensamientos, a su vez, las emociones. Nuestro cuerpo no está preparado para estar en estrés todo el tiempo. Y todas las condiciones vienen por exceso de cortisol. No sé si alguna vez le han hecho esa prueba. Yo creo que el estrés test, creo, no estoy segura, Nelson me puede ayudar. Si mide cuánto cortisol tienes en la sangre, el estrés test. No, no lo mide, es por sangre, que tú puedes medir el cortisol. Caminar. Sí, pero ¿cómo yo mido que yo tengo el cortisol bien alto? Ah, usa el micrófono para que, mira, a ver. Porque eso nos mata, el cortisol nos mata, el exceso nos mata. Aló. Se mide a través de sangre y tiene que ser a las 8 de la mañana porque ahí es que está el nivel exacto de cortisol en el cuerpo. Ok. Tiene que ser precisamente ahí. Ah, pues quiere decir que pues por la mañana, pero se mide, ¿no? Eso se mide y te hace consciente de que es lo que yo estoy haciendo diariamente. A lo mejor es que no estoy durmiendo bien, porque tengo tanta cosa en la mente que no me deja dormir bien, infinidad de cosas, ¿verdad? Ya a las 2 de la mañana o antes que usted despierta. Claro, Y, porque y tan consciente como a las 12 del día. eso es así. ¿Qué efecto tiene el miedo? ¿Verdad? Que vivimos bombardeados por cosas. Lo reciente, lo del hantavirus. Pero, ¿qué es lo lógico? Yo no, vamos a suponer que yo no sé lo que es hantavirus. Yo se sabía. Y no sé la variante esta del Andes. ¿Qué yo hago? Busco información en fuentes confiables. No sigo con el revolú del internet o el Facebook o lo que sea porque es alarmista. No, no, me educo. ¿Qué cosas yo tengo que hacer para no contaminar si es que surgiera una variante entre persona y persona, que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Igual va a pasar con el ébola, que hay un brote. Ok, ¿qué yo hago?
puede llegar acá, ¿qué yo hago? Para algo nos tiene que haber servido la última pandemia, ¿verdad? Dice, el miedo cuando es objetivo ante un peligro real, que el ser humano ha estado bajo peligros reales, a lo largo de la historia de la humanidad, es bueno y necesario para sobrevivencia. Es el que, mira, a coger o pelear. Pero, ahí hay un pero, a huir. Pero cuando el miedo es subjetivo e irreal, ¿verdad que hacemos historia en nuestra mente? Ya hay gente que se vio enferma de hantavirus y no, ¿entiendes? Dice, crea tensiones innecesarias por largo tiempo que debilitan y afectan el perispíritu, debilitando su energía y dando origen a emociones negativas, comprometiendo su salud bio, o sea, del cuerpo físico, psico, que es la mente, y fisiológica, que es el cuerpo físico. ¿Entiendes? Es que vivimos en este mar de incertidumbre de qué va a pasar. Olvídate lo que vaya a pasar. Tú prepárate siempre, ¿verdad? Que ya se supone que a estas alturas estemos preparados para el próximo huracán, ¿cierto? Tenemos agua que hemos recolectado de lluvia o la hayamos comprado. Yo no compro botellas de plástico porque eso de contaminación regresa a mí. Tengo fuentes de energía, si tengo que guardar la insulina, que hay otras maneras, pero que no se dañe. Tengo abasto suficiente porque ya hemos pasado por la experiencia, ¿verdad? De eso. Y eso nos ayuda a calmar un poco el estrés, ¿verdad? Dice, las emociones son como resortes inconscientes que conforman el lenguaje que utilizan los instintos. Así que tú evalúas, ¿estoy viviendo como instinto animal o estoy razonando? ¿Verdad? Dice, las pasiones y el ego para manejarnos inconscientemente. Así que la información que tenemos ahí sale automáticamente sale, incluyendo nuestro organismo físico hacia la consecución de sus objetivos. Así que nosotros tenemos grabado una información que no necesariamente fue la correcta. ¿Por qué? Porque escuchamos hablar a nuestros abuelos o bisabuelos que tienen unos conceptos extraños, raros, incluso con lo que tiene que ver con la masculinidad y ¿verdad que de chiquito nosotros, nuestra generación, escuchó que los varones no lloran, que eso no son cosas de nene? Y le estás quitando la forma de ese ser expresar sus emociones. Por eso está ahí crudito en nuestro ser. O decir que X raza son animales, eso hasta los otros días. Todavía hay gente que piensa que los negros son animales de carga. Igual que las mujeres no deben votar porque no saben pensar, no saben elegir. ¿Verdad? Mis hermanos mayores decían, no llores, que eso son cosas de nena. Uy, Eso es, Entonces ese tranque yo frente a mis eso amigos, es, todo el mundo, eso es una cosa terrible. y espero que no se te haya de haberlo dicho a los nietos, que son los varones, ¿verdad? Pero eso está ahí grabado, ¿verdad? Así que muchas maneras como reaccionamos son por esa información que está grabada en nuestra mente, ¿verdad? Han escuchado, no vayan a la playa en estos días porque las meses que empiezan con R, no me sé la historia, ¿verdad? Con R, que si tienen R no debes ir a la playa. Mentira, que si tienen R uno no, que la mar está paría. Sin embargo, donde más aguas vivas hay es en agosto y septiembre, cuando hace más calor. Pero la playa está divina que está un poquito fría en enero, febrero, marzo, diciembre. Entonces tú, nada, esos meses no tienen aguas vivas. Y tú ves a todos los turistas americanos disfrutando de la playa que hasta celebran Año Nuevo allí y nosotros ahí quitándonos de esa experiencia positiva. Es agosto el que más. Pero aún así tú te compras como un protector solar que venden, que se usa en Australia, que evita que las avechuchos te pasen el veneno, ¿no? Y si no, coges vinagre, y el vinagre no hace daño a nada y te pones encima y ya se te quitó. O hay otra forma, ¿verdad? Así que no dejen que esos prejuicios mentales los atrapen. No vale la pena. Dice,
Bajo el comando de los instintos, las emociones son una reacción subjetiva que viene acompañada de cambios orgánicos, que es el cuerpo físico, fisiológico y endocrinos. Y vemos cómo las emociones afectan las hormonas, ¿verdad? Influenciados por la experiencia, formando parte del mecanismo interno que nos permite adaptar nuestro organismo al entorno que nos rodea. Así que cualquier estímulo del exterior va a haber un efecto. ¿Cómo lo contrarrestamos? Conocimiento, autoayuda, conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Todo eso. Dicho mecanismo fácilmente es utilizado consecuentemente por nuestro ego para dar satisfacción a nuestras pasiones. Y eso es algo bien humano, bien animal, ¿verdad? Porque somos animales, ¿verdad? Cuando tú te metes algo dulce al cuerpo, el cerebro se siente feliz porque segregó ¿cómo se llama? Un compuesto químico que te hace sentir felicidad. Y la gente que fabrica cosas dulces lo sabe, así que te va a poner los dulces cuando tú estás pagando ahí. Mira, tú mira, estoy esmayada como una perra realenga y que te quiero comer algo dulce, está ahí a la mano, eso está planificado. O te dan un anuncio a las 10 de la noche para que salgas y todo porque está estimulando una parte del cerebro, es físico. ¿Cómo lo controlamos? ¿Quién te controla a ti? ¿Tu cerebro físico o tú te controlas? ¿Cómo? ¿Verdad? Dice, los sentimientos podemos verlos como mecanismos que nos conmueven interiormente, alcanzando más directamente al espíritu. ¿Verdad? Consciente de ello, decidirá o no reaccionar más en base a su voluntad que condicionado por sus necesidades fisiológicas inmediatas. Por eso hay que dar un detente. Depárate, esto lo necesito, me va a servir de algo. A veces tenemos el impulso de ayudar a un tercero y la pregunta es, ¿ese tercero quiere ser ayudado? Porque a veces gastamos mucha energía emocional, psíquica, tratando de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Así que cada vez que tengas esa emoción, te detienes. Voy a desarrollar mi virtud, voy a ser mejor ser humano o me van a dominar las cosas materiales, ¿verdad? ¿Cómo afectan los remordimientos? Yo creo que eso es una de las cosas que más afecta al ser humano. Haber vivido unas experiencias del pasado y creer que no hizo lo suficiente o que dañó a mucha gente. ¿Cómo yo trabajo con eso? Y en muchas ocasiones hay que dar una terapia para eso, para ayudar a bregar con esos remordimientos. El remordimiento afecta a los centros de fuerza, lo que llaman los centros de energía, ¿verdad? El coronario, el laringio, el del corazón, etcétera. Todo es afectado. Relacionados con el sentimiento de culpa que lo originó, ralentizando sus funciones, causando hipotensión, que es cuando te baja la presión, o adinamia. Y no busqué lo que es adinamia. ¿Qué es adinamia, Nelson? Ah, que estás ahí como sea, que no me siento a dejar pasar el tiempo. Es como una apatía total. Entonces, mira, yo busqué, sí, que es la ausencia total de fuerza física, que es síntoma de algunas enfermedades graves, ¿verdad? Pero, ¿quién generó la enfermedad? ¿El espíritu que está en esa vibración o al revés? Te dio la enfermedad y te dio agotamiento físico. Recuerde que son ambas cosas, ¿verdad? Son cosas. A veces tú dices, no me dio el COVID hasta el final. Pues, ¿qué piensa? Yo sé lo que yo hice, cómo cambié mi vibración y cómo me entré en un estado de preocupación excesiva. Y ahí bajó el sistema inmunológico y me dio el COVID. ¿Cuántas pienses cada vez que te enfermas, si fue algo casual o si tú con tu vibración permitiste que entrara ese virus o esa bacteria o lo que sea, ¿verdad? En el libro El alma de la materia, la autora habla del remordimiento como causa de adinamia en los centros de fuerzas, que es la hipotensión que baja la presión, ¿verdad? En el movimiento
circulatorio de las fuerzas que mantienen el cuerpo espiritual. Así que hay un impacto. ¿Cómo reconocerlo y cómo mejorarlo? ¿Verdad? Dice, sentimientos depresivos demuestran carencia de autoamor y ocultan sutilmente el orgullo negativo que daña los tejidos sutiles del periespíritu directamente en las raíces de nuestra fuerza vital. Y una de las cosas más difíciles de admitir es el grado de orgullo que uno tiene. ¿Hasta qué punto yo tengo orgullo? Estoy dañándome a mí, dañando a mi familia, dañando a mi patria, dañando a la humanidad, ¿verdad? Porque siempre hay rastros de esa característica, ¿verdad? ¿Cuándo es que se convierte en algo nocivo, ¿verdad? Reconocerlo es el primer paso, trabajar con eso ya es para toda la vida, ir gestionando en cada acción que tenemos. El odio y el rencor desarmonizan gravemente el periespíritu al ser sentimientos contrarios al amor, endureciendo el corazón y afectando al centro de fuerza cardíaco responsable de la emoción y del equilibrio. Y cuando tú miras cualquiera de las telenovelas que nos presentan y tú te enrollas con esa telenovela, normalmente es yo no las veo, pero veo el anuncio que dice la venganza, el rencor, el odio. En eso se basa la novela. Casi nunca yo he visto en una novela que transforman al final ese odio en amor y el perdón. Casi nunca. Estoy pidiendo mucho, yo lo sé, porque los escritores tendrían que cambiar, ¿verdad? Dice, el amor, que una de las vibraciones más altas junto a la paz, ¿verdad? Y la caridad, dice, es la mejor terapia armonizadora que está al alcance de todos nosotros. Pero para eso hay que dejar un poco el orgullo ese y darse al amor, fluir sin esperar nada a cambio. Esta mañana leí, pero no sé si es en Puerto Rico, que se están solicitando personas que les guste bregar con bebés para trabajar con bebés que han sido abandonados en los hospitales para que vayan y los abracen por un rato en Colombia. Pero la pregunta que después me hice, ¿y si fuera en Puerto Rico? Porque también hay bebés que han sido abandonados, ¿verdad? Eso es un acto de amor increíble porque ese nene no lo vas a adoptar tal vez, ¿verdad? O a lo mejor se crea un vínculo y lo termina adoptando. Dice, el estudio sustentado, la fe razonada, o sea, no es creer por creer, no es creer ciegamente, nos permitirá ir eliminando nuestro miedo. ¿Eh? Antes yo tenía sueños recurrentes contra terremotos y maremotos. ¿Por qué? Porque mi papá siempre narraba que cuando él era chiquito, hubo el maremoto del 1918, cuando se alejó el mar y fueron a coger pescado y qué sé yo qué. Y eso generó en mí mucho miedo. ¿Cómo aprendí a disminuir ese temor? Estudiándolo. Cuando daba clase, daba una parte que era de terremoto. Pues, todavía persiste en mí ese miedo porque eso se grabó bien fuerte. Tanto que se me cayeron las cejas durante los terremotos y tuve que dibujármela. Que mi nieto me pregunta, abuelita, ¿por qué tienes pintadas las cejas? Yo, porque me las tuve que pintar, ¿verdad? Así que, pero ahí viene la otra parte, que es un terremoto y entonces revolú y enseñarle la foto, qué sé yo qué. Dice, la reforma moral, que es lo que se supone que hagamos todo el tiempo, es adquirir a conciencia unas virtudes. Nos ayudará a comprender cómo superar el sentimiento de culpa, alejándolos de todo remordimiento. Yo he ido buscando todas estas semanas un libro espírita que nos ayude a todos a cultivar unas virtudes y cómo hacerlo, porque siempre nos enfocamos en los defectos, ¿verdad? En las tendencias erróneas, orgullo, rencor, pero ¿cómo hacemos lo opuesto? No lo he encontrado, así que los voy a retar a todos a ver si consiguen algo que uno lo pueda discutir y nos ayude a todos cómo trabajar a favor de las virtudes, porque siempre nos vamos por la parte negativa, que es deshacernos de los defectos de carácter, que es bien cuesta arriba, pero falta algo ahí, ¿verdad? Dice, la vigilancia, estar pendiente
pensamos y disciplina moral nos alertará del peligro que supone sobreexcitar nuestra imaginación. Piense, ¿qué es lo primero que piensa cuando te levantas? Vas a hacer un viaje en avión y se me metió, a mí no, ¿verdad? Pero hay alguien que conozco que se le metió en la manía que el avión se iba a caer. Hay que cambiar eso rápido, ¿me entiendes? Es como nosotros entramos en esa sintonía al imaginar cosas y siempre pedir la ayuda de nuestro espíritu protector para salir de ese círculo vicioso. Y no se sienta mal, es normal que pensemos en lo primero, en lo negativo, eso es normal. Lo que es el esfuerzo de pensar en lo opuesto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La imaginación sobreexcitada crea formas de pensamiento que son un lastre para nuestro periespíritu, que genera hipertensión, alta presión, hiperdinámica. Estamos ahí tratando de resolver cosas en los centros de fuerza con graves consecuencias emocionales y para la salud, como son la ansiedad, el nerviosismo, insatisfacción y por tanto infelicidad. ¿Cómo controlamos eso? Y lo triste es que rápido vamos al médico para que nos dé una pastilla para calmar. Ahí empieza otro problema. ¿Cómo yo puedo calmar mi sistema nervioso sin tener que estar usando medicamentos? Puedo recoger una planta. Hay plantas que tú buscas y ayuda a calmar el sistema nervioso. Plantas, porque una vez entras en pastillas, a veces el resultado es mucho peor. Esa es la cosa. Fíjate, el café no es el problema, es el exceso de café. Porque hay gente que toma café todo el tiempo, y eso te pone bien up, ¿verdad? Un poquito sí, mucho es un problema. Eso es un Dice, labor terapia y sus efectos terapeutas. Es cómo ayudo a otros. Qué sé yo, tal vez piensa, "Ay, que yo no sé bregar con viejitos porque me desespero". Pues váyase por el lado de los animalitos, ¿verdad? O váyase por el lado de las plantas, o váyase por el lado de los niños, de los bebés. Como eso que le dije, que me sorprendió que ya eso existe, ir a un hospital donde hay niños abandonados y los abrazas, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, labor terapia, o ayudar a nuestro núcleo familiar más cercano, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que necesita, ¿verdad? Dice, la dedicación de nuestro amor hacia los demás nos permitirá disminuir el foco de atención de la mente hacia uno mismo, porque como somos egoístas, estamos todo el tiempo pensando en nuestro problema. Cuando vamos y ayudamos, ese tiempo que estamos ahí, no nos acordamos que nos duele aquí o nos duele acá, no. Estamos ahí ayudando. ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Dice, debilitando nuestro ego y liberándonos poco a poco o paso a paso de su yugo, permitiéndonos el despegue de nuestra espiritualidad interior, porque todo el mundo tiene luz en su interior, lo que pasa es que está opacada por las sombras que son los traumas y los recuerdos negativos, ¿verdad? Cada vez más desvinculados de las preocupaciones materiales, de camino hacia la autorrealización. Es ayudar al otro. Por eso es que la caridad sin esperar nada a cambio es tan importante. Entonces te saca de tu centro, de esa preocupación constante. Ahí es que está el detalle, cómo lo hacemos. Hay que crear hábitos nuevos, quitar los viejos y crear nuevos. Sentir es natural, necesario y humano. Eso es normal. Es la respuesta automática a estímulos internos o externos. El verdadero problema radica en la rumia mental. ¿Qué es la rumia mental? Como la vaca que está rumiando todo el tiempo, masticando. Es todo el tiempo lo mismo, es como un círculo vicioso. Dice, ¿qué es la tendencia a quedarse atrapado en la emoción,
alimentándola con pensamientos y permitiendo que se convierta en un estado permanente o bucle, una repetición que desborda el bienestar. Por eso es que la terapia de vivencias pasadas, que no te lleva con hipnosis, es hablando, y como eso está ahí en nuestro perispíritu, sale. Entonces hay que terminar ese ciclo, hay que terminar, ponerle final, aunque revivas la emoción, que tú puedas entender qué fue lo que te hizo reaccionar de esa manera y puedas comenzar a sanar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y eso existe. Sentir versus quedarse atrapado. Sentir una emoción, creo que esto es de la revista que don Arnaldo me regaló, dice, sentir una emoción surge, está ahí, somos humanos, la reconoces, la sientes en el cuerpo, puedes sentirla como tensión, calor, lo que sea. Comprendes su mensaje, por ejemplo, el miedo de alerta. El enojo pone límites, pero me da el coraje, pero no lo llevo a la violencia de querer caer al otro arriba y caerle a puño, no, porque ya me sé controlar y respiro profundo. Y antes de decir la palabra hiriente, porque me ha pasado, después me arrepiento, ¿cómo yo sustituyo esa palabra que le digo lo mismo sin herir la persona? ¿Cómo yo le enseño a mi nieto que aprendió a decir mentirosa? Pero ¿qué pasa? Si se lo dice a la maestra, eso va a crear un impacto bien negativo. Imagínate, ese nene irrespetuoso me dijo mentiroso. Pues. ¿Cómo le enseño? Vamos a decir, estás faltando a la verdad. Se lo dije como 5 veces. Ahora fue y se lo dijo a la mamá que está faltando a la verdad. Es lo mismo. Pero en lo que el cerebro registra, acuérdate que antes a la gente mayor tú decirle mentirosa o embustera era ganarse un pescozón, porque eso es ofensivo para mucha gente. Pues ¿cómo lo decimos de otra manera diciendo lo mismo? ¿Verdad? Y eso para nosotros también, ¿verdad? Porque no, mentirosa, embustera, no, está faltando la verdad. Dice, sí, eso. Entonces, está el sentir, pero el que se quedó atrapado. Dice, la emoción surgió, pues el miedo, coraje, ira, venganza, rencor, lo que sea. Y la mente comienza a engancharse, ¿verdad? Estás ahí sintonizado con eso. La emoción se perpetúa como un sentimiento de culpa, rencor, ansiedad constante, afectando la salud física y mental. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Ok, lo sentí, no puedo evitarlo. Pero con eso atraje hacia mí unos recuerdos del pasado que están grabados en el perispíritu. Ojo, ahí es que viene el problema. Cuando yo destapo eso que no está tan profundo, eso está ahí a flor de piel. Y ese recuerdo atrae y cambio la vibración y atraigo todos los seres del universo que están igual de enfermos. ¿Cómo yo lo consigo conscientemente? Me ayuda a crear un ambiente de música suave. La música influye mucho. Comenzar a adquirir un vocabulario que no sea hiriente. ¿Cómo yo me desahogo diciéndole pejo muerto a alguien y que después me venga y me abrace? Eso se practica. ¿Cómo tú le dices a las personas la verdad sin que la persona se ofenda? Eso hay que practicarlo y olvidarte de la reacción boricua, ¿verdad? Entonces, porque lo que estamos tratando de conseguir es salud física y mental, ¿verdad? ¿Cómo no quedarse atrapado? Es la gestión emocional. Dice, aceptar sin juzgar. ¿Verdad que nuestro país juzga todo? Ya sentenciamos sin haber visto, ¿verdad? Dice, permite que la emoción fluya sin intentar bloquearla. Reconoce que sentir tristeza o miedo no es malo, es solo incómodo, es reconocerlo. Soy humano, ¿verdad? Observa con distancia, observa la emoción como si fuera de una nube pasando, como no como un hecho definitivo,
eres una observación, eres un observador, no la emoción. Trabajarlo como si tú lo estuvieras viendo en una película lejano a ti, ¿verdad? Y vas viendo por qué eso me hizo sentir de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo manejarlo, ¿verdad? Anclarse en el presente, cuando notes que estás rumiando, pensando cosas, ¿verdad? Regresa al momento presente usando tus sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Para interrumpir el bucle mental. Por lo tanto, hay que salir de ese bucle. Hay gente que se va a caminar. Eso es saludable. Hay gente que se va a nadar. Hay gente que se va a caminar descalzo, qué sé yo, serenamente. Actuar físicamente, dice, las emociones son impulsos de energía. Mueve el cuerpo, o sea, camina, nada, baila, ¿verdad? Caminar o respirar conscientemente ayuda a liberar esa energía sin quedar atrapado. Así que cuando alguien te enfrente, como ya tú has aprendido, no explotes, pero eso lo tienes que practicar. Vete, date una vuelta por el río, camine y al final del día lo llamas a la persona y le hablas, practicando qué palabras positivas puedo decirle para que no empeorar la cuestión, ¿verdad? Y eso se va hasta que se hace un hábito en uno, ¿verdad? Y finalmente, de todas las emociones y sentimientos, el verdadero amor es el que tiene la energía más elevada y con mayores propiedades de armonía y equilibrio porque nos acerca más a la esencia del Creador. Y eso fue lo que Jesús promulgó, amar al prójimo como uno mismo. Pero no lo entendemos a qué nivel, no lo entendemos. Y amor es todo, amor a la patria, amor a la sociedad, amor a la naturaleza, amor a los animales, amar a los insectos, porque sin insectos no pasan cosas, ¿verdad? Todo, es todo. Y esto lo encontré ayer. Dice, que de tu pasado sobreviva solo el amor y que el perdón transforme todo lo demás en paz. Y hay que practicar el perdón todo el tiempo. Y perdonarnos también a nosotros, porque mira que somos nuestros peores obsesores, ¿verdad? Hay cosas que no podemos resolver. Lo que podamos resolver, lo resolvemos. Lo que no, pues no tenemos la capacidad. Así que de ahora en adelante, la tarea ardua, difícil, pero no imposible es cómo trabajo con mis emociones. Necesito un tececito que me armonice. Si eso ya está inventado, ya de los antiguos, los ancestros ya nos dijeron cuáles son los teces que nos ponen up y los teces que nos ponen suavecito. ¿Qué cosas yo hago a diario? Camino, bailo, escucho música, miro siempre la parte positiva. ¿Ese problema lo puedo resolver yo? No, pues puedo resolverlo, ¿verdad? Ahí está. Así que los dejo con eso y gracias por escucharme. Roberto, te toca a ti, ven. Y ciérrate una vez. Pues mira, hoy, no, pero yo me dije a mí mismo, cuando hablo mucho, cuando tú hablas mucho, como que la fuerza se va. Que cuando hace muchos cuentos, el cuento se alarga mucho, la cosa se va. Pero no me puedo quedar callado, porque estoy cogiendo clases y estoy viviendo estas vivencias. Y para mí esto es importante porque cuando era más joven, eh, tenía tantas preguntas sin respuesta y hacía tantas cosas sin ser consciente. Y ahora que he venido a estas clases, llevo años aquí, eh, siento que todavía no tengo el toro por los cuernos, pero estoy camino a eso. Y quiero dar una anécdota pequeña porque el tema de hoy se basa en esto mismo que voy a decir. Yo trabajo de lunes a sábado y siempre tengo en la mente, a pesar de que hago las cosas del hogar y todo, pero siempre tengo cosas en la mente donde no saco tiempo para mí, mi espacio. Y el miércoles, Carmen me dijo, Roberto, la vecina quiere que su hija, que quieren ir al río. Y yo le dije, no, rotundamente dije, no, yo no puedo porque yo siempre hay mucho trabajo que hacer, muchas cosas. Ayer me levanté
con la idea de trabajar, bregar, darle mantenimiento al equipo, hacer cosas. Y cuando fui a darle comida a los animales, me detuve así mirándolo y mirando el ambiente tan natural. Y dije, tan natural que yo estoy viviendo, mas sin embargo no me saco tiempo para observar todo esto. Y dije, olvídate, me voy para el río hoy. Y entonces eran las 9:30 y fui donde Carmen y le dije, Carmen, este, llámate a la vecina que está ansiosa de ir al río y vámonos para el río. Y me llamaron el nene también y la llamamos y ella positiva dijo que sí, que iba a ir al correo, regresaban. El punto fue que fuimos para allá. En el camino yo pensaba, rayos, todas las cosas que tengo que hacer hoy, esto coge mucho tiempo. Y, y dije, pero anyway, vamos para allá. Había una fuerza más allá que me decía que hiciera eso. Llegamos a Río, era difícil pasar por una cosa, había unos amigos que conozco, me dijeron, mira, entra por mi finca. Yo pasé máquina y vete allá abajo, que eso es un paraíso. Lo van a disfrutar. Y cuando llegamos al sitio maravilloso, el muchacho había puesto unas piedras donde el agua se levanta y hace como una pequeña piscina, pero esa misma agua pasa por las piedras y crea un sonido y hace burbuja. Es precioso. Y entonces las dos personas que iban conmigo y Carmen, pues se acostaron allí, nos quedamos un rato allí. Yo me fui a andar con el niño, regresamos, como a la hora yo decido acostarme también en el área y relajarme. Cuando hice eso, me recosté y comencé a relajarme, me di de cuenta que estaba en el momento exacto que tenía que estar, que me estaba saliendo del confort, de la monotonía del trabajo, de la tensión del día a día, y comencé a pensar en todo esto y me dije, wow, te sacaste tiempo para ti y mira bien dónde tú estás parado. Y me di cuenta que estaba en mi naturaleza con todos los elementos, el agua, el sol, el aire, menos el fuego. Y me dije a mí mismo, wow, hubiera estado ahora mismo sudando y no mojándome. Y la tensión, más sin embargo, aquí me estoy mojando, no de sudor, pero la tensión no está. Estoy relajado. Y muy pocas veces sacamos tiempo para esto, sino que en nuestro diario nos ocupa y nos forra de tal manera que se nos olvida que tenemos un espacio y un tiempo para nosotros. Y yo digo esto porque el cuento no es esto. El cuento fue que cuando nos fuimos, me sentí tan satisfecho, aproveché esa agua, pensé que el agua me estaba limpiando, pensé que el sol me estaba brillando, pensé que el aire también estaba dando todo lo que estaba en naturaleza, me estaba dando esa fortaleza que yo necesitaba. Me la acomodé en el cerebro y me fui, que me nutrí de todo eso. Cuando regreso a casa, que fui a dejar a la señora vecina y la muchacha, la muchacha comenzó a llorar, no llorando así, pero se veían lágrimas y me dijo, Roberto, yo le dije, miren, gracias, porque la presión de ustedes mental de que y querer ir para Río también me cogió a mí y hice esto. Y la muchacha me dijo a mí, Roberto, gracias, gracias, porque mañana me voy para los estados y había ido toda la semana a la playa y ya estaba harta de la playa. Necesitaba ir al río, es algo diferente y, y lo logré. Y me siento completa, me siento satisfecha. Así que me voy tranquila, gracias. Y entonces ahí empecé yo a analizar y a pensar que la fuerza de ella de querer ir y la necesidad mía de ir, como que los dos se acoplaron y se dio la dinámica, porque la dinámica mía no era ir a tirarme en el piso un día de trabajo, era hacer lo diario. Y cuando ella me dijo esas palabras, ahí entendí que a veces nuestra capacidad o tenemos unas gringolas como los caballos, que vamos directo a hacer lo que tenemos que hacer, pero también tenemos la intuición de dejarnos saber que podemos hacer entre medio de eso otras cosas que también nos van a liberar o nos van a dar un research para la semana. Yo entiendo que yo me di un banquete ayer y
y puedo decirlo en confianza que trataré en lo más que pueda de darme estos espacios, de tener la oportunidad de estar en la naturaleza, no en todo lo que es la materia, sino también sacar mi tiempo. Eh, iba a decir, iba a decirle a leerlo, pero lo voy a tener que leer. Tiene que ver con la clase de hoy. Esto yo lo copié en la semana y traté de memorar. Dice así, ¿saben una cosa? Cuando piensas en concentrarte en todas las cosas buenas que tiene tu vida, la cosa empieza a mejorar. Cuando empezamos a concentrarnos en las cosas buenas que tenemos hoy, las cosas empiezan a mejorar. O sea, sabemos, como dice muy bien ella, como me dice mi psicóloga, nuestra mente rápido va a pensar en lo negativo, en lo necesario, y porque eso es nuestra naturaleza. Pero cuando pensamos las cosas buenas que tenemos o las cosas buenas que podemos hacer, nos reforzamos y nos dan la fuerza para continuar. Y yo creo que podemos empezar así, dándonos, mirándonos y pensar qué cosas buenas nosotros hacemos a diario, qué cosas buenas me satisfacen. Y por ahí yo creo que empieza el camino. Nada es rápido, todo tiene que ser paso a paso para poder asimilarlo y aceptarlo. Así que lo voy a dejar con eso. Siento también algo de decir que tengo que decir, y es la economía. Estamos bien ahora, Puerto Rico está bien hasta ahora, pero debemos de ahorrar algo. Yo siento eso y me da hasta sentimiento fuerte. Tenemos que empezar a ahorrar algo, a mermar en cuestión de comprar o hacer. Y la última es que debemos de tener un cash en nuestro hogar guardado. Debemos tener un dinerito guardado, por si acaso. Pero Puerto Rico está bien. Así que vamos a cerrar con eso. Agradezco primeramente la presencia de todos nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí en físico, como también aquellos hermanos espirituales e invisibles que también están aquí con nosotros, que nos inducen y nos ayudan. Y si ellos tratan de obsesarnos, hacernos el mal, que nosotros podamos entender que no es mal, no es mal, es todo lo contrario. Es el estado que necesitamos para poder arrancar y enfrentarnos a nuestros temores y a nuestras situaciones. Así que vamos por ahí. Estamos caminando. Así que vamos a agradecer todo esto. Eh, así que vamos a despedirnos siempre agradecidos. Los que se encuentran en internet también, muchas bendiciones para todos. Y como siempre digo, al regreso a nuestros hogares, por sitio que vayamos hoy, los impactemos con esta luz que llevamos aquí y este conocimiento. Así que la clase queda cerrada.